En lo profundo del Valle del Baztán, en Navarra, al norte de España, se encuentra el pequeño y pintoresco pueblo de Zugarramurdi, un lugar que, pese a su belleza natural, guarda uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia europea, el juicio de las brujas. Corría el año 1609, una época en la que el miedo a lo desconocido, las supersticiones y el poder de la Inquisición caminaban de la mano. España atravesaba un periodo de tensión religiosa. Cualquier desviación de la fe católica era vista como obra del demonio. En aquel ambiente de sospecha, Zugarramurdi se convirtió en el escenario de una cacería que marcaría su destino para siempre. El pueblo, rodeado de bosques espesos y montañas cubiertas de niebla, parecía el escenario perfecto para las historias de brujas. Las cuevas que se abrían en sus laderas eran utilizadas desde tiempos antiguos para reuniones nocturnas, bailes y rituales paganos que celebraban la fertilidad y los ciclos de la naturaleza. Los lugareños las llamaban aquelarres, palabra que proviene del euskera aquer, macho cabrío, y larre, prado, es decir, el prado del macho cabrío. Durante generaciones, los habitantes del valle habían convivido con estas costumbres sin temor, pero el cambio llegó cuando Pierre de Lancre, un juez francés obsesionado con las brujas, inició una persecución en el cercano País Vasco francés. Las noticias de mujeres condenadas por bailar con el diablo cruzaron la frontera, y pronto, los rumores comenzaron a extenderse por Zugarramurdi. Todo comenzó con una disputa entre vecinas. María de Simildegui, una joven que había regresado de vivir en Francia, fue acusada de practicar brujería. Ante la presión, confesó haber asistido a reuniones con el demonio, pero lo hizo, según los registros históricos, más por miedo que por convicción. Su testimonio arrastró a otras personas del pueblo, y en cuestión de semanas, decenas de hombres y mujeres fueron señalados como brujos. Las confesiones se multiplicaban, unas por tortura, otras por miedo, y así se fue tejiendo una red de acusaciones que pronto llamó la atención de la Santa Inquisición de Logroño. En 1610, un tribunal inquisitorial fue enviado al lugar, encabezado por el inquisidor Juan del Valle Alvarado, acompañado por Alonso de Salazar Frías y Alonso Becerra y Holguín. Su misión: investigar las supuestas reuniones satánicas y castigar a los culpables. La cueva principal, una inmensa gruta de más de 100 metros de largo, fue el centro de las sospechas. Se decía que allí, bajo la luna llena, las brujas danzaban desnudas alrededor de un macho cabrío, bebían pócimas extrañas y pronunciaban conjuros que hacían enfermar al ganado y marchitar las cosechas. Algunos incluso aseguraban haber visto luces danzantes y escuchar risas en la oscuridad. El ambiente en Zugarramurdi se volvió denso, casi irrespirable. Familias enteras se miraban con desconfianza. Los niños eran advertidos de no salir por las noches y los sacerdotes predicaban sobre la cercanía del demonio. La locura colectiva había comenzado. Fue entonces cuando el Tribunal de Logroño decidió llevar a cabo el mayor auto de fe de la historia de la Inquisición en España, una ceremonia pública donde se juzgaría y condenaría a los supuestos culpables. Aquella decisión marcaría el destino de Zugarramurdi y de todos los que habían sido acusados de servir al diablo. Pero antes de que el fuego purificador se encendiera en Logroño, un suceso perturbador sacudió al pueblo una última vez. La noche antes de la partida de los prisioneros, la cueva volvió a brillar con una luz extraña, como si las sombras mismas se hubieran reunido a despedirse de los suyos. La madrugada del 8 de noviembre de 1610, una procesión sombría descendió por los caminos empedrados de Zugarramurdi. Los acusados, encadenados de pies y manos, eran escoltados por soldados y frailes que rezaban letanías, intentando ahuyentar cualquier rastro del mal. Aquel viaje hacia Logroño, capital de la Inquisición en la región, duró varios días. Las gentes de los pueblos por donde pasaban salían a mirar, algunos santiguándose, otros lanzando insultos o bendiciones,
temerosos de que el diablo mismo caminara entre ellos. Entre los prisioneros se encontraban María de Simildegui, María de Echachute, Graciana Zarra y Miguel de Goiburu, todos vecinos del Valle del Bastán. Los documentos del Santo Oficio describen sus rostros con detalle, cansados, demacrados, pero serenos. Muchos de ellos aseguraban su inocencia, aunque otros, quebrados por la tortura, repetían los mismos relatos de aquelarres, pactos con el diablo y vuelos nocturnos sobre escobas. Cuando llegaron a Logroño, los inquisidores los alojaron en las mazmorras del Palacio de la Inquisición, un edificio sombrío y húmedo, donde apenas entraba la luz. Allí, los prisioneros aguardaron semanas mientras los jueces reunían pruebas, escuchaban testigos y leían las confesiones. Todo el proceso fue acompañado de un silencio temeroso en la ciudad. La Inquisición había anunciado que el juicio sería público y que el día del veredicto habría un auto de fe en la Plaza Mayor con la presencia de miles de personas. El 29 de noviembre de 1610, las campanas de Logroño repicaron con un sonido lúgubre. Desde temprano, caravanas de curiosos llegaron desde Navarra, Aragón y Castilla para presenciar el espectáculo. En un gran tablado frente a la iglesia de Santa María de Palacio, los inquisidores se sentaron bajo un dosel adornado con el estandarte de la Cruz Verde. Frente a ellos, una multitud aguardaba. Había comerciantes, nobles, campesinos y hasta niños, todos ansiosos por ver con sus propios ojos a las brujas del norte. A un lado del escenario, se levantaban las hogueras que pronto serían encendidas, símbolo del fuego purificador que debía erradicar el mal de la tierra. El primero en hablar fue Juan del Valle Alvarado, quien con voz solemne proclamó: «Estos hombres y mujeres se apartaron del camino de Dios para servir al enemigo infernal. Celebraron aquelarres, adoraron al macho cabrío y cometieron herejías abominables. Por sus actos serán juzgados y castigados conforme a la ley divina». Los nombres fueron leídos uno a uno. Algunos de los acusados fueron condenados a penitencia pública, pero otros no corrieron la misma suerte. 6 de ellos serían quemados vivos, y otros 5, ya muertos en prisión, serían quemados en efigie. Entre las condenadas a morir se encontraban Graciana Zarra y María de Echachute, quienes, según los testigos, habían danzado con el demonio en la cueva de Zugarramurdi durante las noches de luna llena. A medida que el sol alcanzaba el mediodía, los condenados fueron llevados ante las hogueras. Muchos rezaban, otros lloraban en silencio, y algunos gritaban su inocencia hasta el último aliento. Las llamas se elevaron con un rugido ensordecedor, mezclado con los gritos del público y el sonido de los tambores. Esa tarde, Zugarramurdi quedó marcado para siempre. Pero no todos estaban de acuerdo con el veredicto. Entre los inquisidores presentes había uno que comenzaba a dudar de todo lo ocurrido: Alonso de Salazar Frías, quien con el tiempo sería recordado como el abogado de las brujas. Esa noche, mientras las cenizas aún flotaban en el aire, Salazar escribió en su diario una frase que cambiaría la historia: «No he hallado prueba alguna de que el demonio haya actuado entre estas gentes, solo miedo y superstición». Aquella noche de 1610, tras el auto de fe en Logroño, el cielo parecía ennegrecido por algo más que el humo de las hogueras. El aire olía a ceniza y a culpa. Mientras la multitud regresaba a sus hogares murmurando oraciones, uno de los inquisidores permanecía inmóvil frente a los restos humeantes: Alonso de Salazar Frías. A diferencia de sus colegas, Salazar no se dejaba llevar por la emoción ni la superstición. Era un hombre metódico, de mirada serena y mente analítica. Había presenciado el juicio completo, escuchado las confesiones y observado las pruebas, y algo en todo aquello no encajaba. Las declaraciones eran contradictorias, las descripciones fantásticas y los supuestos actos de brujería carecían de sustento real. Durante semanas, Salazar no pudo dormir.
En su mente resonaban las palabras de las mujeres condenadas, algunas de ellas pronunciadas entre sollozos. Nos obligaron a confesar, dijimos lo que querían oír. Decidido a hallar la verdad, pidió autorización al Consejo de la Suprema Inquisición para revisar los casos en persona y recorrer los pueblos donde las acusaciones habían nacido. Lo que estaba por descubrir desmontaría uno de los mayores mitos de la época. En la primavera de 1611, Alonso de Salazar Frías partió de Logroño y se adentró en el Valle del Bastán. Su recorrido lo llevó por Urdax, Elizondo y finalmente Zugarramurdi, el corazón de las acusaciones. Lo acompañaban escribanos y alguaciles, pero él prefería caminar solo entre los caseríos, hablando directamente con los campesinos, ancianas y pastores que habían sido testigos de los supuestos aquelarres. Lo primero que notó fue el miedo profundo que reinaba en el pueblo. Nadie quería hablar abiertamente. Todos temían ser señalados. Sin embargo, poco a poco, la desconfianza cedió y las historias comenzaron a salir. Los supuestos hechizos se reducían a enfermedades del ganado, tormentas repentinas o celos entre vecinos. Las mujeres acusadas eran, en su mayoría, curanderas, parteras o viudas que sabían de hierbas y remedios, lo que bastaba para levantar sospechas. Una tarde, Salazar visitó la famosa cueva de Zugarramurdi, el lugar donde, según los rumores, las brujas bailaban con el diablo. Lo que encontró fue una cavidad natural majestuosa, atravesada por un arroyo que los lugareños llamaban el Infernuco Erreca, o río del infierno. El eco del agua resonaba como un suspiro antiguo entre las rocas. No había rastro de sacrificios, ni símbolos, ni restos de rituales, solo la presencia imponente de la naturaleza y el silencio de siglos. Anotó en su cuaderno: he hallado el lugar del supuesto aquelarre. No hay signo de impiedad, sino de belleza natural. Lo que el vulgo teme, la naturaleza lo ofrece. Durante más de 11 meses, Salazar recorrió decenas de pueblos, entrevistó a más de 1.800 personas y recopiló cientos de testimonios, desentrañando la red de rumores y mentiras que había llevado a la hoguera a inocentes. Descubrió que las confesiones habían sido arrancadas bajo tortura, que los testigos se contradecían y que los supuestos vuelos en escoba eran producto de sueños, enfermedades o el consumo de hierbas con efectos alucinógenos. En 1612, presentó un informe de más de 5.000 páginas ante la Inquisición, en el que afirmaba con firmeza que no existían pruebas reales de brujería en Zugarramurdi ni en todo el norte de España. Aquel documento, conocido más tarde como el Informe Salazar, cambió para siempre la postura de la Inquisición hacia los casos de hechicería. Sin embargo, el miedo no se disipa tan fácilmente. En Zugarramurdi, los habitantes aún evitaban acercarse a la cueva al caer la noche. Muchos decían que, a veces, cuando el viento soplaba entre las rocas, se podían escuchar risas, cantos y pasos danzando en círculo, como si las brujas nunca se hubieran ido del todo. Una anciana del lugar le dijo a Salazar en su última visita: «Usted puede escribir que no existen las brujas, señor, pero nosotros las oímos cada luna llena». El inquisidor sonrió con tristeza, sabiendo que la verdad y la fe rara vez caminaban por el mismo sendero. Pasaron los años, y aunque el informe de Alonso de Salazar Frías logró poner fin a las persecuciones en Navarra, el eco de las hogueras no se apagó del todo. El miedo y la fascinación por las brujas quedaron grabados en la memoria del pueblo como una cicatriz que el tiempo no podía borrar. Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, comenzó a transformarse en un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazaban. Durante el siglo XVIII, viajeros y eruditos empezaron a visitar el valle atraídos por los relatos de los aquelarres. Las cuevas, aquellas mismas donde se decía que las mujeres danzaban con el demonio, se convirtieron en punto de encuentro para curiosos y estudiosos del folclore. Los habitantes, ya sin el temor inquisitorial,
comenzaron a relatar los sucesos con un tono más mítico que religioso. Se hablaba de una noche cada año, la del solsticio de verano, en que las brujas regresaban para celebrar el antiguo aquelarre bajo la luna llena. No había demonios ni pactos, sino danzas, fuego y música ancestral. Algunos decían que era una forma de honrar a las almas de las mujeres que habían sido injustamente condenadas. Otros, que era el espíritu de la tierra recordando su poder. Los ancianos del lugar contaban a los niños historias sobre la dama del aquelarre, una figura envuelta en un manto rojo que aparecía en los claros del bosque. Decían que su canto podía adormecer al viento y que guiaba a las almas perdidas hacia el río subterráneo que corría bajo la cueva. Si alguna vez la escuchas, advertían, no corras. Escucha su canto, pues en él vive la memoria de las que murieron por ser diferentes. Durante el siglo XIX, con la llegada de los primeros estudios sobre la brujería europea, Zugarramurdi empezó a figurar en los libros de historia como el epicentro de la caza de brujas en España. Autores franceses e ingleses comparaban sus sucesos con los de Salem o Trie, pero pocos comprendían la diferencia fundamental. En Zugarramurdi, las brujas no eran símbolo del mal, sino de resistencia, sabiduría y libertad. A finales del siglo XX, el pueblo decidió reivindicar su historia. En 1994, se inauguró el Museo de las Brujas de Zugarramurdi, construido en el antiguo hospital del pueblo. En sus salas se exhiben documentos originales de la Inquisición, recreaciones de los aquelarres y testimonios de los habitantes del valle. El museo no solo narra la tragedia, sino que también celebra la vida, la naturaleza y el misterio que aún envuelve al lugar. Cada verano, el 18 de agosto, Zugarramurdi se llena de visitantes para celebrar el Día de las Brujas, una fiesta donde la música, las hogueras y las danzas reviven la antigua tradición. En la noche, cientos de personas se reúnen en la cueva iluminada con antorchas, y al son de tambores y gaitas, realizan una gran danza colectiva en honor a las mujeres que un día fueron temidas y perseguidas. Sin embargo, más allá del turismo y la fiesta, los lugareños aseguran que hay noches que no pertenecen a los vivos. Cuando la neblina baja del monte y cubre el valle, se escuchan voces antiguas, susurros en euskera que se confunden con el murmullo del arroyo. Hay quienes afirman haber visto sombras danzar entre las paredes de la cueva, con vestidos que ondean sin viento y rostros que apenas parecen humanos. Dicen que son las brujas de Zugarramurdi, que nunca se marcharon del todo. Y mientras el viento silba entre los robles y el río del infierno murmura bajo la tierra, el pueblo recuerda, con respeto y un poco de temor, que no todo lo que arde se apaga. El tiempo avanzó, pero en Zugarramurdi las sombras parecen tener memoria. Aunque el turismo y la historia han dado brillo al nombre del pueblo, sus noches siguen siendo territorio del misterio. En la actualidad, los habitantes aún cuentan historias que hielan la sangre, relatos transmitidos en voz baja junto al fuego o en las tabernas, cuando el vino y la lluvia invitan a hablar de lo prohibido. Una de las leyendas más antiguas habla de la procesión de las sombras, un suceso que, según los vecinos, ocurre cada cierto número de años en la Cueva Grande, justo antes de la medianoche. Quienes han tenido el valor, o la desgracia, de presenciarlo, aseguran que, en la oscuridad más profunda, una niebla densa cubre el suelo, y de entre ellas surgen siluetas vestidas con túnicas negras. No caminan, flotan. Sus pasos no dejan huellas, pero susurros en euskera antiguo llenan el aire. Algunos creen que son las almas de las 11 personas ejecutadas en el auto de fe de 1610, vagando sin descanso en busca de justicia. También se cuenta la historia de Ainsa Iriarte, una mujer del pueblo que en la década de 1970 desapareció durante la noche de San Juan. Había ido con un grupo de amigos a las cuevas para celebrar el solsticio con música y vino, pero cuando el grupo se dispersó, Ainsa no volvió a aparecer. Días después, la encontraron en el bosque, desorientada y cubierta de barro,
murmurando frases sin sentido. Los médicos dijeron que había sufrido un episodio de histeria colectiva, pero ella insistía una y otra vez. Ellas me llamaron, las oí cantar en la oscuridad, me llevaron con ellas. Danzaban con fuego. Nunca volvió a ser la misma. Vivió en silencio hasta su muerte, evitando acercarse a la cueva. En su diario, hallado años después, escribió una frase que aún estremece a quienes la leen. El fuego no se apagó. Aquelarres siguen vivos, solo esperan que la luna los convoque. Otro relato que muchos lugareños aseguran haber presenciado es el de la niña del arroyo. Según cuentan, durante las noches de lluvia, una figura pequeña se aparece cerca del Infernuco Erreca, el arroyo que atraviesa la cueva. Sus ropas parecen del siglo XVII y sus ojos reflejan el brillo del agua. Algunos creen que se trata del espíritu de Mari Chipía, una de las jóvenes acusadas de brujería que murió en prisión antes del juicio. Se dice que si alguien intenta hablarle, ella sonríe y pregunta, ¿a qué hora empieza el baile esta noche? Luego desaparece entre la corriente, dejando tras de sí un leve perfume a lavanda y humo. Incluso los guías turísticos, hombres y mujeres acostumbrados a recorrer la cueva cada día, admiten haber sentido algo extraño. Algunos dicen que los sensores de movimiento del museo se activan de madrugada, cuando no hay nadie. Otros afirman que las cámaras de seguridad registran luces que se mueven como si alguien caminara con una antorcha invisible. Pero hay un fenómeno que pocos se atreven a mencionar: el eco de las risas. Los visitantes aseguran escuchar, en los túneles más profundos, una mezcla de carcajadas y cánticos lejanos, acompañados por el sonido de tambores y cencerros. Los ingenieros que revisaron la acústica de la cueva aseguraron que era una ilusión sonora producida por el viento y el agua, pero los lugareños sonríen cuando lo escuchan decir eso. Ellos saben que el viento no ríe. Zugarramurdi vive en equilibrio entre la fe, el turismo y lo sobrenatural. Y cada noche, mientras la luna se alza sobre las montañas del Bastán, los visitantes que duermen en el pueblo se despiertan con una sensación extraña, como si alguien los observara desde las colinas. Dicen que, cuando eso ocurre, es mejor no asomarse a la ventana, porque si miras hacia la cueva y ves una luz danzando entre los árboles, ya es demasiado tarde. A lo largo del siglo XX y XXI, el misterio de Zugarramurdi no solo atrajo a curiosos y creyentes, sino también a investigadores, científicos y parapsicólogos que intentaron explicar lo que allí sucedía. Sin embargo, cada intento de hallar respuestas lógicas terminaba generando más preguntas que certezas. En 1989, un grupo de especialistas del Centro de Estudios Parapsicológicos de Navarra decidió realizar una serie de mediciones en el interior de la Cueva Grande. Su objetivo era determinar si los fenómenos reportados, luces, voces, ecos anómalos, podían tener una explicación natural. Colocaron grabadoras, cámaras térmicas y medidores de campos electromagnéticos. Durante las primeras horas no ocurrió nada inusual, pero a las 3:12 de la madrugada, uno de los micrófonos registró una serie de sonidos que parecían ser voces femeninas cantando en euskera antiguo. Las palabras, al ser traducidas, parecían fragmentos de un cántico ancestral. Oinase sus, askatasuna berriro loratuko da. Con dolor y fuego, la libertad volverá a florecer. Los investigadores, sorprendidos, revisaron los equipos y concluyeron que no había interferencias externas. Las voces surgían del interior de la cueva, pero nadie, absolutamente nadie, se encontraba dentro en ese momento. Aquella grabación fue archivada y hasta hoy se conserva en manos de un antiguo miembro del equipo que se negó a divulgarla públicamente. En 1997, un geólogo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Larramendi, propuso una teoría alternativa. Las supuestas luces y apariciones serían producto de emanaciones de gas fosfórico que,
al contacto con el aire húmedo, producían destellos azulados. Su hipótesis fue recibida con escepticismo, pues ningún análisis posterior encontró rastros del compuesto en la zona. Sin embargo, él mismo, en una entrevista años después, confesó algo inquietante. Pasé 3 noches en la cueva. Las 2 primeras no ocurrió nada, pero la tercera, sentí una presencia. No sabría describirla. No era miedo, era como si alguien estuviera allí conmigo, respirando a mi lado. En el año 2003, un documental del canal vasco ETV titulado Zugarramurdi, entre la historia y la sombra, reunió testimonios de los propios habitantes. Entre ellos, el de Itziar Goñi, una mujer de más de 80 años, nieta de un antiguo guía del lugar. Con voz temblorosa, relató que su abuelo le había prohibido entrar sola a la cueva al anochecer. Él decía que las brujas no se habían ido, solo aprendieron a esconderse entre los pliegues de la tierra. Escúchalas, me decía, si oyes risas, no temas. Si oyes silencio absoluto, corre. Otro caso documentado ocurrió en 2011, cuando un grupo de turistas franceses se perdió durante una visita nocturna. Según su relato, las linternas comenzaron a parpadear hasta apagarse por completo. A oscuras, escucharon pasos y campanillas. Al recuperar la luz, todos estaban en el mismo punto de partida, aunque juraron haber caminado en línea recta durante casi 20 minutos. Los guías locales comprobaron después que sus relojes estaban atrasados exactamente 1 hora. La ciencia ha ofrecido teorías sobre ilusiones acústicas, campos magnéticos o sugestión colectiva, pero ninguna logra explicar por completo los fenómenos registrados. En cambio, los habitantes del pueblo lo asumen con naturalidad. Zugarramurdi es un lugar vivo, dicen, y las cuevas respiran como los montes. Si escuchas, ellas te responden. Hoy en día, equipos de investigación continúan visitando la zona, atraídos por el misterio. Algunos aseguran haber captado orbes luminosos y rostros difusos en las fotografías. Otros, grabaciones con sonidos que parecen risas lejanas o cantos en lenguas olvidadas. Y aunque muchos llegan buscando respuestas, la mayoría se marcha con una certeza inquietante. En Zugarramurdi, la línea entre lo real y lo invisible no se ha borrado, solo se ha vuelto más delgada. A medida que el siglo XXI avanzaba, el nombre de Zugarramurdi dejó de estar ligado únicamente a la tragedia inquisitorial. Las nuevas generaciones, tanto del pueblo como de toda Navarra, comenzaron a reivindicar la figura de las brujas como símbolo de libertad, sabiduría ancestral y conexión con la naturaleza. Lo que antes fue sinónimo de miedo, se transformó en motivo de orgullo. En los primeros años de la década del 2000, un grupo de jóvenes locales formó la asociación Aquelarre en Adizquideac, Amigos del Aquelarre, con el propósito de rescatar los antiguos rituales paganos del valle, pero desde una perspectiva cultural y espiritual. Organizaron ceremonias al aire libre, danzas al ritmo de tambores y representaciones teatrales dentro de la cueva. Lo que comenzó como un acto simbólico terminó convirtiéndose en una tradición viva que atrae a miles de visitantes cada verano. Cada 21 de junio, en la víspera del solsticio, el pueblo entero se transforma. Desde las calles empedradas hasta los balcones adornados con velas y ramas de laurel, todo respira un aire místico. Al caer la noche, se enciende una gran hoguera en la entrada de la cueva grande, mientras las campanas del pueblo permanecen en silencio. El fuego ilumina los rostros de los presentes, y al compás de los tambores, las mujeres vestidas con capas oscuras comienzan a danzar. No se trata de una recreación teatral, sino de un acto de reconexión con la tierra, un homenaje a las generaciones que fueron perseguidas por creer en lo invisible. Durante la ceremonia, una de las participantes interpreta a Mari, la deidad femenina de la mitología vasca, señora de la naturaleza y guardiana del fuego. Su figura, envuelta en un vestido rojo,
surge entre las sombras con una antorcha encendida. Los asistentes guardan silencio mientras ella pronuncia las palabras que, según la tradición, fueron dichas en el último aquelarre antes de la llegada de la Inquisición. Heu es gara de abruaren alabac. Heu gara suareneta lurra renac. No somos hijas del diablo, somos hijas del fuego y de la tierra. A partir de ese momento, la música se eleva. Las flautas, los panderúac y las gaitas llenan el aire, y el valle entero parece vibrar. Muchos visitantes aseguran sentir una energía difícil de describir. Una mezcla de euforia, respeto y un leve temblor interior, como si algo antiguo despertara bajo sus pies. En medio del baile, algunos dicen ver figuras entre las sombras de la cueva. Mujeres mayores con cabellos largos, ojos brillantes, o niños corriendo entre las rocas. Los más escépticos aseguran que es efecto del humo y las luces, pero los habitantes del pueblo sonríen y murmuran. Ellas también celebran con nosotros. Con el paso de los años, la festividad del aquelarre moderno se ha convertido en un evento cultural reconocido en toda España. Sin embargo, más allá del espectáculo, conserva un profundo sentido espiritual. En Zugarramurdi, la palabra bruja ya no es una condena, sino un honor. El eco del tambor, el fuego que baila sobre las piedras y las voces que entonan canciones antiguas parecen recordarle al mundo que la historia no solo se lee, también se revive. Y cuando el amanecer tiñe el valle de tonos dorados, los tambores callan, las antorchas se apagan y el silencio regresa. Algunos aseguran escuchar, entre los últimos ecos, una risa lejana, una voz femenina que susurra. Hemos vuelto, y nunca más nos iremos. El mito de las brujas de Zugarramurdi no se quedó atrapado entre los muros de piedra del valle. Con el paso de los siglos, su historia cruzó fronteras y se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para cineastas, escritores y artistas de todo el mundo. La mezcla de tragedia, misterio y espiritualidad que rodea al pueblo lo transformó en un símbolo cultural. El lugar donde la superstición se enfrentó a la razón y donde la memoria venció al olvido. En 2013, el reconocido director español Álex de la Iglesia llevó la historia al cine con su película Las Brujas de Zugarramurdi, una comedia negra cargada de humor satírico, caos y crítica social. Filmada en parte en las verdaderas cuevas del pueblo, la cinta combinó elementos de terror y parodia para mostrar una versión moderna del aquelarre. En ella, un grupo de ladrones se refugia en Zugarramurdi sin saber que el pueblo está habitado por un aquelarre de brujas que planea su sacrificio. La película fue un éxito rotundo en España y en el extranjero, ganando 8 premios Goya. Sin embargo, lo más interesante fue el impacto que tuvo en el turismo del pueblo. Tras su estreno, Zugarramurdi experimentó un auge de visitantes que buscaban conocer los escenarios reales de la historia y sentir la magia de las cuevas. Pero mucho antes del cine, la literatura ya había explorado este oscuro episodio histórico. En el siglo XIX, el escritor francés Jules Michelet mencionó el caso en su libro La Sorcière 1862, donde describía a las brujas no como siervas del demonio, sino como mujeres sabías oprimidas por la Iglesia. Su visión inspiró a generaciones posteriores a reinterpretar las persecuciones como un símbolo de resistencia femenina. En tiempos más recientes, autores como Pío Baroja, originario también del País Vasco, evocaron el espíritu de Zugarramurdi en obras como Las Inquietudes de Santiandía, donde el folclore vasco se mezcla con la bruma del misterio. Incluso escritores contemporáneos, como Fernando Savater y Bernardo Achaga, han señalado al valle como un ejemplo vivo de cómo la superstición puede transformarse en identidad cultural. En el terreno artístico, las brujas de Zugarramurdi también han inspirado pinturas, esculturas y música. En Pamplona y San Sebastián se han realizado exposiciones dedicadas a su memoria, y artistas vascos contemporáneos como Néstor Basterrechea han plasmado en sus obras la figura de Mari,
la deidad femenina ligada a las montañas y a los aquelarres. La música tradicional también ha mantenido viva la leyenda. Canciones en euskera, como Sorginen Danza, la danza de las brujas, son interpretadas en festivales locales, acompañadas de tambores y gaitas, evocando la energía de los antiguos rituales. Incluso grupos de rock vasco y metal sinfónico han compuesto temas inspirados en el mito, mezclando letras ancestrales con sonidos modernos, uniendo pasado y presente. Zugarramurdi se convirtió, así, en un símbolo de resistencia y libertad artística. Las brujas que un día fueron temidas, ahora son fuente de creatividad y orgullo. En el arte, dejaron de ser seres malvados para transformarse en guardianas del conocimiento, protectoras del bosque y voces del fuego. Y mientras el arte reinterpreta la historia, el pueblo continúa siendo un escenario donde la realidad se confunde con la leyenda. Cada visitante que llega, cada cámara que filma, cada poema que se escribe, parece despertar algo dormido bajo las piedras. Porque en Zugarramurdi, la inspiración no se inventa, se invoca. A lo largo de los años, cientos de visitantes han cruzado el pequeño puente de piedra que conduce a las cuevas de Zugarramurdi, atraídos por la historia, la curiosidad o simplemente por ese magnetismo silencioso que parece envolver el lugar. Muchos de ellos regresan con algo más que fotos o recuerdos. Regresan con relatos inexplicables, con la sensación de haber estado frente a algo que escapa a la lógica. Uno de los testimonios más conocidos es el de Clara Ibáñez, una turista madrileña que visitó el pueblo en el verano de 1998. En una entrevista para una revista de viajes, contó que, al entrar sola en la Cueva Grande, escuchó lo que describió como un susurro coral, voces de mujeres entonando un cántico antiguo. Al principio creyó que provenía de otro grupo de visitantes, pero al salir, el guía le aseguró que en ese momento no había nadie más dentro. Clara quedó tan impresionada que, años después, escribió un libro titulado El eco del aquelarre, donde mezcla su experiencia personal con la historia del lugar. En 2006, un equipo de documentalistas franceses grabó una serie sobre lugares místicos de Europa. Durante su estancia en Zugarramurdi, varios miembros del equipo reportaron fallos en el equipo de grabación dentro de la cueva. Baterías que se descargaban de golpe, cámaras que captaban destellos de luz sin fuente visible, y micrófonos que registraban risas o suspiros entre los sonidos ambientales. En el material final, los técnicos notaron una voz femenina que susurraba en euskera. Es gaituzue y nois astuco. Nunca nos olvidaréis. Quizá uno de los relatos más estremecedores proviene de un vecino del pueblo, don Pachi Iribarren, ya fallecido, quien fue guardián de las cuevas durante los años 70. En varias entrevistas aseguró que, algunas noches, mientras hacía su ronda, veía una figura envuelta en luz tenue caminando entre las rocas, cerca del río Oravidea. Decía que no sentía miedo, sino una presencia maternal, como si alguien velara por el valle. Los ancianos del pueblo solían decir que aquella figura era el espíritu de María de Simildegui, una de las mujeres ejecutadas en 1610, regresando cada noche para asegurarse de que su historia no fuese olvidada. No faltan tampoco los testimonios de los más escépticos, que afirman haber llegado al pueblo sin creer en nada y haberse marchado con una sensación difícil de explicar. Algunos mencionan sueños recurrentes tras su visita, una hoguera, un círculo de mujeres cantando, y el rostro de una anciana que sonríe en silencio antes de desaparecer. El propio Museo de las Brujas, inaugurado en 2007, ha recogido decenas de experiencias relatadas por visitantes en su libro de firmas. Entre ellas, destaca la de una pareja alemana que afirmó haber sentido un viento cálido en el interior del museo, justo frente a una vitrina donde se exhibe una réplica del antiguo libro de exorcismos usado por los inquisidores. Nadie más lo sintió, pero las cámaras de seguridad mostraron, durante ese instante,
una bruma blanca moviéndose lentamente entre las alas. Para algunos, todo tiene una explicación racional: corrientes de aire, sugestión, acústica natural. Pero para otros, Zugarramurdi es un portal. Un lugar donde las almas antiguas aún caminan bajo la tierra y donde el tiempo no fluye como en otros sitios. Dicen que si uno se detiene en silencio, justo al centro de la cueva, y apaga la linterna, puede escuchar un leve murmullo que no proviene del viento ni del agua. Una voz femenina, clara y cercana, que susurra: el fuego nunca se apagó. Es un lugar de memoria y renacimiento espiritual. Cada rincón del pueblo respira historia, y quienes lo visitan sienten que caminan sobre un territorio donde la tragedia y la magia se entrelazan en perfecta armonía. Lo que en el siglo XVII fue símbolo de persecución y oscuridad, se ha convertido en un espacio de reflexión, respeto y misticismo. El Museo de las Brujas, inaugurado oficialmente el 27 de julio de 2007, se levanta en el antiguo hospital del pueblo, a escasos metros de la cueva. En su interior, los visitantes pueden recorrer una exposición que combina historia, arqueología y mitología. Allí se muestran documentos originales de los juicios, objetos cotidianos de la época, amuletos de protección y recreaciones de los rituales de aquelarre. Pero más allá de su valor histórico, el museo propone una mirada distinta, una reflexión sobre el papel de la mujer, la intolerancia religiosa y la necesidad de comprender, no de temer, aquello que es diferente. Fuera del museo, en las calles empedradas, el espíritu del aquelarre se respira en cada esquina. Pequeñas tiendas venden amuletos tallados en madera, frascos de hierbas aromáticas, incienso y libros de magia popular vasca. En las terrazas, los lugareños comparten historias con los turistas, y no falta quien diga en voz baja: aquí no hubo brujas, hubo mujeres sabias. El turismo es, sin duda, una parte esencial de la vida moderna del pueblo. Sin embargo, los habitantes de Zugarramurdi se han esforzado por mantener un equilibrio entre la memoria y el espectáculo. Las celebraciones del aquelarre, que cada agosto reúnen a miles de personas, mezclan teatro, música, danza y fuego en una representación que honra el pasado sin trivializarlo. Las hogueras que iluminan la noche recuerdan no la condena, sino la fuerza de aquellas que no pudieron silenciar. A nivel espiritual, muchos visitantes aseguran que el valle tiene una energía especial, un magnetismo difícil de describir. Algunos grupos de meditación y espiritualidad femenina realizan encuentros en la zona, buscando reconectar con las energías de la naturaleza. Dicen que las cuevas son puntos de poder, lugares donde la tierra y el cielo se comunican. Incluso algunos científicos han intentado estudiar la composición mineral del terreno, buscando explicar la intensidad electromagnética del lugar, aunque muchos creen que hay algo más profundo, algo que la ciencia aún no puede medir. En el ámbito cultural, Zugarramurdi ha logrado posicionarse como un símbolo de libertad y sabiduría femenina. Artistas, escritoras y activistas han adoptado la figura de la bruja como emblema de resistencia frente al miedo, la ignorancia y el control. En 2020, durante la pandemia, se organizó virtualmente el primer Congreso Internacional de la Brujería Vasca, donde historiadores, antropólogos y descendientes de las familias del Valle compartieron investigaciones sobre el legado espiritual de las acusadas. A más de 4 siglos del juicio de Logroño, el fuego sigue vivo, pero ya no es el fuego del castigo, sino el del renacer. Un fuego que ilumina sin destruir. Cada año, al caer la tarde, los rayos del sol se cuelan entre las montañas y tiñen de oro la entrada de la cueva. Los visitantes se detienen un momento, observan el resplandor y muchos, sin saber por qué, sienten el impulso de cerrar los ojos y guardar silencio. Es como si una voz antigua susurrara, desde el fondo de la tierra: aquí seguimos, y seguimos libres. Con el paso de los siglos,
Las brujas de Zugarramurdi dejaron de ser un recuerdo oscuro para convertirse en símbolos de identidad y fuerza femenina. Lo que comenzó como una tragedia colectiva se transformó en una semilla de conciencia que floreció en el corazón del País Vasco y más allá. Hoy, su herencia late en la cultura, el idioma y las tradiciones del norte de España, recordando a todos que el miedo puede destruir cuerpos, pero nunca espíritus. En los pueblos de Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, los nombres de las brujas, María de Simildegui, Graciana Zarra, Estebaña de Iriarte, se mencionan con respeto. Ya no como herejes, sino como mujeres sabias, curanderas y guardianas de un conocimiento que se negó a desaparecer. En muchas escuelas rurales, los maestros dedican parte de sus clases de historia a narrar el proceso de Logroño, no como un episodio de superstición, sino como una lección sobre la importancia de la tolerancia y la verdad. El folclore vasco también ha rescatado elementos de la antigua espiritualidad femenina. Las leyendas sobre Mari, la diosa madre que habita en las montañas, o sobre las Orginac, las brujas protectoras del bosque, han vuelto a contarse con orgullo. Estas figuras representan la conexión con la tierra, la lluvia, el fuego y los ciclos de la vida, conceptos profundamente enraizados en la cosmovisión vasca. Además, el legado de Zugarramurdi ha tenido un impacto en la forma en que el País Vasco concibe el papel de la mujer. Durante las últimas décadas, numerosos movimientos feministas han tomado la imagen de la bruja como símbolo de empoderamiento y libertad. En manifestaciones y festivales, es común ver pancartas con frases como «Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar». Esa frase, que hoy resuena en calles y universidades, tiene su origen precisamente en las hogueras de Zugarramurdi. Las descendientes de aquellas mujeres que fueron acusadas sin pruebas han recuperado su memoria como un acto de justicia histórica. En 2010, durante el 400º aniversario del auto de fe de Logroño, se celebró una ceremonia en el valle donde se leyeron los nombres de las víctimas y se colocó una placa conmemorativa junto a la entrada de la cueva. En ella se puede leer: en memoria de las mujeres y hombres que murieron por creer diferente. Que su luz guíe a los que buscan la verdad. Pero más allá de los homenajes, el espíritu de las brujas vive en la cotidianidad del pueblo. En la manera en que los lugareños se relacionan con la naturaleza, en la música que acompaña sus fiestas, en el respeto por las montañas y las cuevas. Cada gesto, cada canto, parece recordar que la sabiduría ancestral no se pierde, solo se transforma. Hoy, cuando cae la noche sobre el valle, el viento que baja de las montañas lleva un murmullo que algunos confunden con hojas moviéndose. Pero los más atentos aseguran que son ellas, las brujas, conversando entre sí, recordando el fuego y el agua, la luna y la tierra. Y mientras la historia oficial habla de juicios y castigos, la historia que vive en el alma del pueblo cuenta algo distinto. Que aquellas mujeres no fueron vencidas, solo esperaron el tiempo suficiente para ser comprendidas. La noche cae lentamente sobre el valle de Zugarramurdi. Las montañas parecen cerrar sus brazos alrededor del pueblo, protegiéndolo del mundo exterior. El viento sopla entre los árboles, y por un instante, todo se detiene. El rumor del río Oravidea, el canto de los grillos, hasta el sonido de las campanas de la iglesia. En ese silencio profundo, se siente algo antiguo, una respiración que no pertenece al presente. Las cuevas, testigos inmóviles de la historia, guardan más que piedra y sombra. Sus paredes están impregnadas de risas, de llantos, de cánticos olvidados. Dicen que si uno escucha con atención, puede oír el eco del último aquelarre, aquel que jamás terminó. Un círculo de mujeres que danzan alrededor del fuego, no para invocar al mal, sino para recordar la vida, la libertad y la sabiduría que la ignorancia quiso borrar. El fuego, símbolo eterno de su espíritu, nunca se apagó. Arde en las hogueras de las fiestas, en las velas del museo,
en los ojos de cada visitante que comprende que las brujas fueron simplemente mujeres adelantadas a su tiempo. Sanadoras, parteras, conocedoras de los secretos de la naturaleza. Mujeres que hablaron cuando otros callaban, y por eso fueron perseguidas. Hoy, más de 400 años después, su mensaje sigue vivo. No hay poder más fuerte que el de la verdad y la libertad de pensamiento. Zugarramurdi es un recordatorio de que la oscuridad no siempre proviene de la noche, sino de los corazones incapaces de comprender lo diferente. Cada año, cuando llega el solsticio de verano y el fuego ilumina la entrada de la cueva, el pueblo entero se reúne para celebrar el aquelarre de la memoria. No se trata de un rito de magia, sino de un acto de respeto. En medio de tambores y cantos, una voz se alza sobre el valle, a veces humana, a veces quizá no tanto, y susurra las mismas palabras que resonaron hace siglos. Heu gara suareneta lurra renak. Somos hijas del fuego y de la tierra. El eco se extiende por las montañas, como un latido antiguo que se niega a desaparecer. Y aunque las llamas se consuman y el amanecer pinte de dorado las rocas, todos los que han estado allí saben que algo permanece. Porque Zugarramurdi no es solo un lugar. Es una herida convertida en luz, un recordatorio de que el conocimiento no se quema, que la verdad renace incluso entre las cenizas. Y mientras el viento susurra entre las cuevas, uno casi puede escuchar, muy quedo, una risa femenina, suave y eterna, que dice: seguimos danzando, bajo cada luna llena y, ¿tú les has visto?